hizo fue diseñar y crear un sistema de propulsión a base de una reacción química que generara dióxido de carbono. En el propósito era que el carrito se moviera gracias a un aumento de presión dentro de este recipiente cerrado, y para esto utilizamos bicarbonato de sodio y vinagre para lograr los gases que necesitamos. Hicimos varias pruebas para ver cómo se comportaban los gases en diferentes condiciones y para predecir el funcionamiento del sistema. Finalmente, con este reto pudimos comprobar que sí se puede predecir cómo funcionan los gases, que el carrito sí puede alcanzar una buena velocidad y cómo con una reacción tan sencilla se puede convertir en un sistema de propulsión muy eficiente. Este reto es muy similar al famoso proyecto del volcán en erupción, que se utilizan los mismos ingredientes, vinagre y bicarbonato de sodio. En lo que resta de la investigación, concluimos que el vinagre al 5% era el más fácil de encontrar, pero lo ideal hubiera sido encontrar el vinagre al 10%, debido a que con menos líquido tendríamos más moles de ácido acético. Después de haber hecho el experimento varias veces, las pruebas y ver que nos sirve, además de haber completado el reto, les voy a explicar un poquito cómo es que funciona la parte teórica con los resultados que obtuvimos de nuestro carrito. Primero aquí están las tablas de datos, que es la tabla de cómo es que se comportan los gases, en este caso el CO2, y es, bueno, a diferente cambio de temperatura, pero a un mayor volumen o mayor capacidad tenemos mayor presión. Y la C, que es el factor de compresibilidad, también aumenta en cuanto a mayor volumen. Por lo tanto, se puede decir que al hacer varias, bueno, obviamente hubieron varias pruebas de las cantidades entre vinagre y bicarbonato, también pasamos de diferentes botellas, pero al final terminamos agregando 200 mililitros de vinagre con 15 gramos de bicarbonato, el cual era el limitante, en una botella con un volumen final o total de 240 mililitros. Por lo tanto, esa reacción que generaba, que era pues bastante solución, sí nos alcanzaba a generar un gas bastante bueno para la propulsión. También se observó que a mayor volumen de gas, mayor presión acumulada, lo que resultó pues en una mayor fuerza para el empuje, que de hecho nuestro reto fue el carrito que se fue dando vueltas, pero pues tenía muy buen empuje, la verdad, solamente la dirección. Y pues este comportamiento concuerda con la teoría de los gases, el cual nos dice que entre más gas en un espacio cerrado, pues más presión y por ende también más movimiento. Y las variables que se analizaron, las variables termodinámicas, fueron la presión, el volumen y la temperatura. De hecho, sí llegamos en pruebas anteriores a poner el vinagre caliente porque leímos que genera una presión mayor. Sin embargo, era muy rápida la reacción, entonces decidimos irnos por vinagre a temperatura ambiente, que era aproximadamente 34-36 grados. Y el factor de compresibilidad, que era la Z, indicó en este caso en nuestro experimento que el gas no se comportó pues de manera ideal. Y esto afirma que el CO2, el gas generado, se comportó como un gas real y especialmente pues bajo alta presión o bajo volumen. Gracias. Ahora les voy a explicar un poquito cómo fueron nuestros cálculos. Primero, pues para estimar la cantidad de gas producido, tenemos que calcular los moles de ácido acético. Para esto, calculamos primero la masa del vinagre, el cual es volumen por su densidad. En este caso, nosotros estamos usando un volumen de la reacción de 200 mililitros de vinagre por el 1.01 gramos entre mililitros, que es la densidad del vinagre, lo cual nos dio 202 gramos. Después, la masa de ácido acético, considerando que está a 5% del compuesto, es pues los 202 de la masa del vinagre por el 5%, que nos dio un total de 10.1 gramos. Después calculamos los moles de ácido acético, que pues eran la masa de ácido acético entre el peso molar del ácido acético, el cual nos dio un total de 0.1682 moles. Después nos pasamos a calcular los moles de bicarbonato de sodio, que nosotros para la reacción estamos usando 15 gramos, por lo tanto fueron los 15 gramos entre su peso molar, el cual nos daba 0.1786 moles, y con eso podemos ahora sí calcular las moles del gas generado, el cual era el CO2, el dióxido de carbono, y pues como sabemos que la reacción de proporción es 1 a 1, de la cantidad de moles de bicarbonato de sodio es igual a la cantidad de moles del gas CO2 producido, que es el dióxido de carbono. Tenemos que los moles de dióxido de carbono, o sea, el CO2, es igual a los moles del bicarbonato de sodio, lo cual era 0.1786 moles. Para el diseño del prototipo usamos un carrito de juguete al que le quitamos el motor y adaptamos una botella como cámara de presión. Esta botella contenía la reacción entre el vinagre y el bicarbonato de sodio y fue fijada cuidadosamente el carrito para mantener el equilibrio. Usamos también cinta para que no se moviera. También usamos una tapa con baja fricción que se abría cuando la presión era suficiente, generando el impulso en el carrito.
Durante las pruebas experimentamos con diferentes botellas hasta encontrar la indicada, una que se encajara bien y funcionara correctamente. Hasta algunas botellas lo que hacíamos era que en la tapa le aplicábamos WD-40, que se le afloja todo, para que saliera con mayor facilidad y no se trabara. También probamos calentando el vinagre para mejorar la reacción, pero esto causaba que la reacción fuera muy rápida y no nos dejaba ni siquiera cerrar la botella, así que todo el gas se escapaba antes de cerrar la botella. Y finalmente cambiamos también el estado físico del bicarbonato en polvo. En vez de meterlo como polvito, como lo venden en la farmacia, lo hicimos pasta, o sea, era como un hielo, pero no se derretía, o sea, solamente le poníamos tantita agua y lo metíamos al congelador y así ya nada más lo metíamos en agua como si fuera una pastilla de Alka-Seltzer para controlar mejor el momento de la reacción cuando esto lo poníamos y que no se cayera tantito polvo, que era lo que ya habíamos medido de los gramos que nos había dado que teníamos que poner para que la reacción saliera correctamente. Gracias a los conocimientos adquiridos durante la materia de aplicación de la termodinámica en sistemas ingenieriles, logramos construir un sistema de propulsión usando CO2 generado por una reacción entre el vinagre y el bicarbonato de sodio. Observamos cómo el aumento de presión en la botella podía impulsar un carrito, aplicando estos conceptos como la relación entre presión, volumen y temperatura, y el trabajo que realiza un gas al expandirse. Aunque el marco teórico coincidió en parte con los resultados, también hubo pequeños errores como perder un poco de reactivo o el viento en el ambiente. Afectaba mucho el resultado, pero después fuimos haciendo anotaciones y todo esto para ir mejorando y ya que en la competencia nos fuera mejor. Probamos también diferentes botellas y formas de aplicar el bicarbonato de sodio para mejorar el funcionamiento, como hacerlo sólido mediante una pastita con agua y ponerlo en el congelador. Fue un reto ajustar todo, pero logramos ver cómo la teoría se aplica en la práctica. Gracias.